Bienvenidos al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. Ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación se presenta la ponencia Arte, Educación y Movilización Social hacia un ecosistema de bienestar, a cargo del maestro Felipe Armando Sepúlveda. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos. Mi nombre es Felipe Sepúlveda. Soy magíster en gestión cultural de la Universidad de Alcalá de Madrid, España. También soy maestro en artes plásticas y visuales de la Academia Superior de Artes de Bogotá, de la Universidad Francisco José de Caldas, y he recogido una experiencia ya de hace más de 15 años entre el ser artista y el ser educador. He tenido la fortuna de ser parte de diversos equipos pedagógicos como el del Museo Nacional de Colombia, el de la Galería Santa Fe y de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en Bogotá. Y también hice parte del equipo pedagógico como coordinador de arte y cultura de AIOTU Fundación Carulla, donde desarrollamos investigación y también desarrollamos una propuesta que de alguna manera logró impulsar toda la política pública de primera infancia y donde las artes y la cultura son claves para ello. En la actualidad soy docente de la Secretaría de Educación del municipio de Malambo, en el Atlántico, y resido en el municipio de Sabana Grande. Así que desde este lugar les hablo y quiero compartir con ustedes esta ponencia que recoge de alguna manera esa experiencia entre el ser artista y el ser educador. Quisiera empezar con esta imagen que hace parte del registro de la obra Organismo Ideológico Impreso que realicé junto al artista María Buenaventura en el año 2011 en una de las zonas periféricas de la ciudad de Bogotá, una zona rural, porque el trabajar junto a las comunidades me ha permitido encontrar esas relaciones que se entrelazan entre la educación y el arte. Estas crean un enramado increíble que facilitan y fomentan el cerramiento de las brechas sociales existentes de forma más consciente cuando la misma sociedad acciona su cotidianidad para superar tales brechas. Asimismo, lo que veremos a continuación también hace parte de gestar acciones, prototipos de proyectos escolares y nuevas formas de relacionarnos con la comunidad que antes no existían allí en Malambo. Esto le da un brillo a la niñez y a la juventud que participa poco a poco en un cambio de estructuras culturales y sociales hacia un posible ecosistema de bienestar. Ecosistema de bienestar. Sé que es un concepto complejo, pero quisiera compartirles de dónde deviene esto. Y básicamente surge de esa simbiosis entre el ser artista y el ser educador, porque cada una de ellas me ha permitido construir una postura política, también una visión filosófica de la vida y también un estado de conciencia social. Por eso para mí Paulo Freire sigue vigente y tan oportuno como siempre, porque en esa simbiosis del artista y el educador para mí es importante participar en la aceleración de las transformaciones. Y esa inspiración se ha tornado en esperanza. Y es porque gracias a la esperanza me pude conectar también con la cultura de la infancia que Loris Malaguzzi logró instaurar a través de una filosofía educativa en la ciudad de Reggio Emilia. Y es en esta ciudad que ha inspirado a miles de ciudades en el mundo gracias a su movilización social. Y esto es porque lo ha logrado impulsando fuertemente la triada entre los niños de la primera infancia, los educadores y las familias. Y esto me ha causado gran interés de pensar cómo en Colombia. ¿Será que en Colombia, en nuestros contextos de alta vulnerabilidad y violencia, cómo podemos realmente generar esta movilización social que es tan urgente? A mí me gustaría soñar y realmente actuar en torno a eso. Esa idea del actuar donde surge el concepto de ecosistema de bienestar. En este ecosistema se gestiona y se promueve la materialización de los derechos de los niños, de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Allí la ética y la estética cohabitan.
Por eso la ética del cuidado del todo, la ética de la solidaridad pública, la ética de la construcción del saber, cohabita con la estética emergente del contexto, con la estética de lo bello y la estética del conocimiento, en pro de la materialización de los derechos. Por eso, para materializar las ideas, las artes plásticas son claves. Nos ayudan a pasar de lo teórico a lo matérico. Y esto de lo matérico es clave en la sostenibilidad de un ecosistema de bienestar. Por eso, ¿qué tal si extrapolamos estas habilidades adquiridas en torno al pensamiento concreto al contexto de lo social y educativo con un sentido ético de bienestar y justicia social? ¿Qué tal si? Para mí realmente serían imparables y realmente sería la utopía del cambio. Y es ahí donde quisiera invitarlos, que pensemos mucho en esta pregunta, realmente ¿cómo lograríamos realmente generar un mayor impacto en las comunidades que han sido vulneradas históricamente? Dos oportunidades para el posicionamiento del arte en el contexto escolar y la movilización social. Pensar en estas dos oportunidades devienen precisamente porque me he cuestionado muchísimo por qué en Colombia hay tan pocos vestigios de esta movilización de la niñez y la juventud, sobre todo por sus derechos, por los derechos de la naturaleza. Hay muy poca movilización. Realmente también me cuestiono si la riqueza medioambiental que tenemos como país e inclusive la riqueza cultural realmente nos ha hastiado hasta el punto de que nuestros sentidos prácticamente ya están obnubilados, han caído en la desidia. Me pregunto también cómo realmente podemos lograr despertar nuestra sensibilidad, cómo logramos despertar nuestra sensibilidad y nuestro ímpetu por dar una solución realmente a problemas que nos aquejan en el momento, ¿sí? En el presente, y que realmente requieren unas acciones de urgencia. Ya no hay un sentido de esperemos un poco, hay un sentido de urgencia. Entonces me pregunto eso, ¿cómo podemos despertar y el ímpetu? ¿Cómo lo podemos hacer? Y también me pregunto mucho de cómo la educación artística está también tratando de gestar esas oportunidades y realmente de entrar en esos debates y en esos diálogos que apremian en el ahora, ¿sí? Y para eso creo que pueden haber dos oportunidades claves. Primera gran oportunidad, el deber ético de adentrarse en contextos de desigualdad y verter el espíritu creador y sanador del arte. Creo que es importante posicionar un sentido de urgencia en el rol que tiene un artista y que tiene un educador en esos contextos más profundos de nuestra Colombia. Y ese sentido de urgencia tiene que ser ahora, no en otro momento, sino ya, ahora. Porque piensen que si volcamos toda la creatividad, volcamos toda nuestra recursividad y todo ese pensamiento crítico en donde podamos estar absolutamente dispuestos al cerramiento de esas brechas sociales, seguramente podemos ser partícipes del tejido de dignidades. Y de esta manera también seremos parte en la creación de una ética de lo bello. Quisiera que conocieran un poco del contexto de la escuela, porque la institución educativa Antonia Santos está ubicada en un punto central, pero es un punto conector entre los estratos más bajos y un estrato medio del municipio. Estas son fotografías del lugar de donde vienen nuestros niños, nuestra comunidad, y es una comunidad que está en una condición de desventaja socioeconómica. Por eso me recuerda mucho el significado de infans, el de la infancia, el que no habla. Y aquí los niños y la comunidad no tienen voz. En contextos vulnerados, los niños y la comunidad realmente no tienen voz. Por eso en estos momentos el municipio de Malambo ha pasado en una de las situaciones más fuertes gracias a la pandemia. Fue uno de los municipios más afectados en muertes y en contagios. El arte perfectamente puede proveer voz. Y precisamente por eso se convierte en un baluarte ante la desigualdad. Y por eso creo que también es importante entonces empezar a entender esta idea de movilización social gracias también a los aportes que James Heckman, el Premio Nobel de Economía en el año 2000, pues
dio para el mundo en términos de desigualdad y movilización social. Y básicamente lo que él nos decía es que cada uno de nosotros nace en unas condiciones y hay que cambiar precisamente esas condiciones para que cada uno de nosotros pueda precisamente desarrollar su máximo potencial. Si esto sucede, nuestra movilización social en el país seguramente cambiará. En Colombia realmente hay muy poca estadística en términos de cómo el arte y la cultura ha tenido un alto impacto en la movilización social. Yo los invito a que vean uno de los estudios que desarrolló la Universidad de los Andes con AIOTU y Fundación Carulla en compañía de la Universidad de Rutgers, donde logramos realmente demostrar que se puede hacer una movilización social cuando esas condiciones cambian y donde las artes empiezan a darle voz no solamente a los niños, sino también a las comunidades. Y es allí donde el cerramiento de esas brechas sociales empiezan a suceder. Soy consciente que esto requiere una postura política casi freiriana, ¿sí? Porque básicamente nos invita a reconocer, como lo dice Freire, y quiero leerlo textualmente, y es que el discurso de la globalización que habla de la ética esconde, sin embargo, que la suya es la ética del mercado y no la ética universal del ser humano, por la cual debemos luchar arduamente si optamos, en verdad, por un mundo de personas. Y quiero complementarlo con algo que escuché recientemente de Alfredo Yuelos en unas conversaciones que tuvieron en la Universidad ICESI en Cali, y él nos decía que qué bueno sería si el pensamiento estético empieza a ser parte como un componente ético y político de la ciudadanía. Segunda gran oportunidad, abrazar la creatividad y la recursividad como componentes esenciales en la didáctica de las artes en la escuela. Ante esta segunda oportunidad quisiera poder aclarar un poco estos dos conceptos de creatividad y recursividad, porque a mí me inspiró mucho leer a Helen Sharman, quien es la directora de aprendizaje del Programa Nacional del Victoria and Albert Museum, y ella básicamente lo que decía era que la creatividad es toda una fuerza que nos invita no solamente a cambiar las cosas, sino también a adaptarnos al cambio. Y que eso que sucede gracias a la creatividad es precisamente porque se genera una nueva realidad. Y esto para mí es clave en los contextos que han sido vulnerados históricamente. Necesitamos disponer toda la creatividad para precisamente cambiar esas realidades. Y la recursividad es un concepto que en AIOTU trabajamos muchísimo y que en primera infancia es clave, porque básicamente la recursividad es usar todo lo que tienes a disposición para poder de alguna manera concretar esas ideas que tienes, ¿sí? Y eso lo hacemos gracias al uso de diversos medios y materiales. Entonces, si la creatividad y la recursividad empiezan a ser parte de esta segunda oportunidad, pues ¿por qué no acogerlas? Es urgente que se acojan, porque Colombia, al ser parte de la OCDE, pues empieza a tener unas estadísticas bastante preocupantes. Colombia ha sido rankeada en el último puesto de movilidad social, ya que tendrían que pasar 11 generaciones de personas para que nuestro país tenga una movilización social. Pensemos entonces que esta puede ser una gran oportunidad, porque precisamente entonces Colombia va a entrar en unas dinámicas donde también, gracias a las pruebas PISA, después del año 2021 vamos a tener indicadores que se relacionan a el desarrollo del pensamiento creativo. Y allí es donde creo que jugamos un papel clave como artistas, como educadores, porque volcar nuevamente creatividad, recursividad, sobre todo en estos contextos de alta vulnerabilidad, con una perspectiva ética que nos invite a movilizarnos socialmente hacia un ecosistema de bienestar, pues precisamente podríamos estar generando una serie de acciones creativas donde las comunidades, los niños y los jóvenes estén participando en la resolución de problemas de sus propios contextos. Y es allí donde para mí emerge esa gran posibilidad y la gran fuerza gracias a la desesperanza
Bueno, no quisiera pasar a la siguiente parte sin dejar una reflexión y realmente una invitación a todos a que pensemos de la fuerza que tiene la belleza en estos contextos que han sido vulnerados. Y es que la belleza es algo contestatario, es algo revolucionario, donde la violencia ha sido idiosincrasia, donde la vulneración de los derechos humanos, de los derechos de los niños y de los derechos de la naturaleza son el pan de cada día. Al acoger la belleza, pues la escuela también puede convertirse entonces en un espacio que dignifica a la comunidad. Y esto es algo que creo yo que nosotros como artistas y educadores estamos en total disposición de llevarlo, de traerlo, de crearlo, de participar en la creación de esas estéticas de lo bello o de las éticas de lo bello. La escuela como epicentro de la movilización social a través del arte lo planteo porque básicamente la escuela es una escala menor de un ecosistema de bienestar. Por eso esta idea de confronto que Vía Becky nos invita a pensar es tratar de estar en diálogo constante con el otro. Quisiera compartirles algo que me sucedió en esta cuarentena y que me permitió hacer muchas conexiones también en mi pensar como artista y en mi hacer como educador. Y es que Carmen Salas, el 8 de mayo, escribió una columna vía internet donde nos invitaba a todos los artistas del mundo a pensar en nuevos sistemas de la producción de las artes y la cultura y a volcarnos mucho más a estar conectados con las realidades de las comunidades. Inmediatamente para mí esto fue un bálsamo porque era algo que para mí siempre ha sido como parte de la esencia de mi hacer como artista y de mi ser también artista. De esta manera entonces gestó en mí también esta idea de pensar que la escuela entonces puede ser un gran epicentro en la movilización social a través del arte. Básicamente porque el arte y la educación son dadores de voz. Nuevamente volvemos a esta idea que para mí es vital, el dar la voz. Y ese dar la voz se puede dar precisamente visibilizando todos estos procesos, tanto creativos como educativos, donde se demuestre todo el aprendizaje y las capacidades de los niños y las comunidades, ¿sí? Esto básicamente se define como parte de la movilización social hacia un ecosistema de bienestar. Nuevamente, ese habitar del arte, de la creatividad, de la resiliencia, del pensamiento creativo, puede ser, de alguna manera, puede generar la ruptura de esas pedagogías que invisibilizan e imposibilitan la imaginación, el sueño. Entonces, creo yo firmemente que en estas nuevas formas que estamos pensando posterior a la cuarentena, a la pandemia, creo que la escuela puede ser un epicentro de la movilización social a través del arte. En búsqueda de la ética como experiencia estética. Este es un llamado a dar valor a las relaciones que se tejen rizomáticamente en procura de una escuela que estructura pero a la vez desestructura con sentido crítico. Y es allí donde Bourriaud entra porque toda esta apuesta de la estética relacional en el arte situacionista nos invita a traer la fuerza de lo cotidiano. De esta manera, pues en Malambo, desde el año 2018, he venido trabajando junto a la comunidad educativa, junto a los niños, en que soñemos cosas, en que soñemos nuevas situaciones, en que soñemos posibilidades, porque he encontrado que hay una gran oportunidad para la dignificación, para la restitución de derechos que permitan una movilización en el municipio donde los niños sean protagonistas y donde la comunidad sea parte de ese protagonismo y constructo. Por eso, aquí, en la institución educativa Antonia Santos, activamos la escucha para accionar la voz de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestras familias. De esta manera, nosotros buscamos que donde se ha silenciado la cultura infantil es hora de reconstruir la memoria perdida y de gestar éticas y estéticas en torno a un ecosistema de bienestar. Por eso creamos el Team Art Antonista el año pasado,
donde gestamos la primera exposición de arte estudiantil antonista en la Casa de Cultura de Malambo, pero esto tiene una intención de movilidad social y de restitución de derechos de la cultura y de restitución de derechos de participación de los niños y los jóvenes en su comunidad. Hola a todos, queremos presentarles lo que va a suceder en la Casa de la Cultura de Malambo. Ahora queremos invitarlos a la primera exposición de arte estudiantil antonista que se estará realizando el día lunes 28 de octubre. La inauguración será a las 4 de la tarde. El día 29 al 1 de noviembre los horarios son de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y somos el grupo Team Arts. Como ven, hay mucho tiempo que nos falta por mostrar, que lo queremos mostrar en nuestro municipio de Malambo, para que todo el mundo vea todo el arte que nosotros hemos hecho en todo este año. Como ustedes pueden ver, hay dibujos de diversos colores, formas y de texturas. Para desbordar toda la creatividad y experimentar hacia la innovación. Ser libre, debes conocer todo sobre las leyes. Ahora les vamos a presentar el tercer tema. Acá tenemos el tema del diseño, la tradición y la modulación. Mejor y nos han enseñado. Cada vez que nosotros vamos creciendo, vamos mejorando más la técnica de dibujar. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes tienen que ver la diferencia de que ustedes aprenden, porque cuando nosotros estábamos pequeños dibujamos de esa forma. En cambio, cuando estamos grandes dibujamos de aquella. Entonces ustedes tienen que saber que nosotros siempre estamos aprendiendo. Eso es lo que algo que nosotros nunca dejamos de hacer, aprender. Complementar su lenguaje con el diseño y el arte. Con el Team Art nos planteamos un manifiesto. Primero, acoger la diversidad como oportunidad para conocer lo desconocido. Segundo, todo lo que el grupo desarrolle debe buscar una conexión hacia el beneficio de la comunidad del municipio. Y tercero, la calidad de nuestro trabajo debe alcanzar el más alto nivel del amor y respeto por la comunidad. Arte y educación en tiempos de pandemia. ¿Cómo acompañar a las familias en una movilización social hacia un ecosistema de bienestar? Y es en el pensamiento de Byung-Chul Han donde encontramos sentido a la importancia de gestar lo comunitario en estos momentos, porque el cansancio suprime el aislamiento ecológico y funda una comunidad. Y de esta manera nosotros en la escuela, en este cansancio, hemos planteado una serie de didácticas que nos van a llevar a accionar lo comunitario. Por eso una de las estrategias es celebrar el patrimonio en familia. Nuestro patrimonio familiar. Todas estas herramientas y objetos son importantes para la familia, porque representan cómo nuestros abuelos y ancestros los utilizaron para trabajar en la labor del campo y así abastecerse. Representan a la vez valores como el esfuerzo, dedicación, trabajo y humildad. Algunos utilizaban la mujer en la casa como la máquina de coser, el pilón para apilar el niño, el platón para amasar la yuca, el rallador para rallar la yuca y el molino para moler la yuca, el millo y el maíz. Pues acá podemos ver algunas fotografías, pues como cuando mis papás estaban embarazados, cuando yo nací, algunos paseos que estuvimos en familia con mis primos y también cuando mi hermanito nació y otros paseos que hemos tenido con él ya. Acá podemos ver también a mi abuela, parte de mamá, a mis tíos, a mi abuelito, que pues es el único recuerdo que tenemos de él, a mis abuelos paternos y a mis tíos también, y algunas primas también acá. Acá podemos ver algunos diplomas y menciones de honor que yo me he ganado y algunas medallas también. Estos aquí son algunos de mis primeros dibujos, como garabatos que hacía cuando estaba muy pequeñita. Estos también son algunos de los juguetes que pues yo tenía desde que estoy bebecita, y también los juegos que juego
con mi familia para pasar el tiempo. Nuestra segunda estrategia se basó en retratar nuestro sentir familiar en tiempos de pandemia. Y esto ha generado una serie de retratos absolutamente hermosos, donde la belleza emerge y estas estéticas emergentes del contexto empiezan a ser válidas. Realmente el retrato familiar nos permitió también reconocer las diversas situaciones en las que se encuentran todos nuestros niños y familias en estos momentos de pandemia. De esta forma emerge la resiliencia en la comunidad y es en ese sentido de resiliencia que buscamos entonces celebrar con propuestas para nuestro municipio. Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Dios Pérez del curso sexto C. Mis propuestas para el municipio de Malambo son las siguientes. Primera propuesta, incluir a los niños en el programa de Radio Malambo, ya que de esta manera podríamos favorecer al crecimiento. Segunda propuesta, que se incluyan más festivales en el municipio, como el Festival del Libro o un Festival de Cultura para enriquecernos más como municipio. Tercera y última propuesta, que a los niños, niñas y adolescentes puedan incluirlos más en las actividades de Malambo. Esas son todas mis propuestas para el municipio de Malambo. Hola, mi nombre es Orlando Martínez de octavo A y esto es Cultura y Tecnología. La pandemia ha afectado el acceso a la cultura y la ciencia por el distanciamiento social, impidiendo actividades relacionadas con estos temas. Mi propuesta es crear un repositorio digital en el que se almacene la memoria histórica del municipio por medio de imágenes, videos y audios, permitiendo preservar la cultura y el patrimonio. Para terminar, quisiera realmente agradecer a quienes han inspirado esta ponencia, porque es toda la comunidad educativa de la institución educativa Antonia Santos en el municipio de Malambo. A todos ellos les agradezco mucho, porque en este corto tiempo hemos podido venir consolidando algunas ideas, algunas prácticas. Somos conscientes que realmente tenemos mucho más por dar, tenemos mucho más que ofrecer y tenemos mucho más por qué esforzarnos. Así que seguir en el camino con ellos para mí será un placer. Agradezco mucho también con quienes he compartido en este trasegar del artista y del educador para que esta simbiosis empiece a dar realmente de alguna manera un resultado. Y para realmente concluir esto, quiero realmente también hacer una gran invitación para que carguemos de ética las experiencias estéticas que creamos en nuestras escuelas, inclusive para quienes son artistas y crean su obra. O sea, pensemos en esas nuevas formas, ¿sí? Y que de alguna manera logremos multiplicarlas por miles y miles, para que logremos hacer tal vez la obra de arte relacional más grande. Y es de esta manera que seguramente podemos irnos por ese sendero que nos lleve hacia un ecosistema de bienestar. Gracias por acompañarnos en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.